vamos a empezar directamente con los que nos convoca acá, el entrenamiento del HIIT. ¿Qué vamos a ver, chicos, hoy? Bueno, hoy vamos a ver un poco el tema de las tendencias, vamos a ver conceptos básicos, esto es un poquito el menú del día, ¿no? Vamos a ver un poco de la historia, vamos a tratar de definir el concepto, vamos a ver qué tipo de adaptaciones se generan, vamos a quedarnos un poquito apretando el acelerador acá en lo que es HIIT y el tejido adiposo, tejido graso, que es algo que interesa bastante y hay bastante publicaciones e investigación en el tema. Y por supuesto vamos a tratar de, al final, terminar con una parte metodológica, es decir, qué tipo de HIIT hay, cuánto tiempo, cuánto volumen, cuánto pausa, cuántas series, ¿sí? Y qué efectos tiene cada uno, ¿está? Así que un poquito viene ahí la mano. Bien, tendencias. Ustedes saben que según el Colegio Americano de Medicina, ahí en la gráfica de los chicos de Bitónica, han planteado la idea de que el entrenamiento de alta intensidad, miren, una de las principales tendencias, que fue en el 2016, 2017 y en el 2018 aparentemente también ocupa uno de los principales lugares, los primeros lugares en tendencia de fitness. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos ante un tema bastante desarrollado en el mercado, pero poco entendido desde el punto de vista metodológico y fisiológico, ¿sí? El que venga desde el culturismo, abra bien los ojos, abra bien las orejas y trate un poco de sacarse el chip de lo que es el continuo estable en zona de quema de grasa, porque si no, no van a poder entender nada de lo que se va a ver hoy. Le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque han aprendido hace años, ¿sí? Fíjate cómo las tendencias en el mercado van creciendo, cambian, y los únicos que no han cambiado y siguen hace 70 años con la misma prescripción de ejercicio es el mundo del físico-constructivismo. Ustedes lo van a encontrar de acá 15, 20 años diciendo exactamente lo mismo. Después de tu entrenamiento de fuerza, tómate tu prote, tu batido y hacete tu hora de cardio. Y eso te lo van a decir, te lo dicen hace 10 años, hace 20, hace 30, te lo van a decir de acá 10, 20, 50 años. ¿Por qué? Porque en el mundo de ellos lo único que ha modificado o ha crecido son los químicos. Se han vuelto más potentes los químicos. Ahí está el negocio de ellos. El tema de la metodología del entrenamiento pocas veces se le presta atención y el tema del entrenamiento menos todavía. Y al cardio menos todavía. Y hoy van a ver que las tendencias han cambiado y hay cuestiones que se siguen reproduciendo. Entonces por eso, el que venga de ese mundo, trate de abrir bien la cabeza, porque si no, no va a poder comprender lo que viene. ¿Estamos? Vamos a hacer un pequeño repaso fisiológico para aquellos que todavía no están familiarizados con conceptos básicos, que los vamos a ver durante toda la conferencia, ¿no? Que si no lo entendemos, después cuando nos hablen de consumo de oxígeno, de umbrales, de frecuencia cardíaca, no vamos a entender qué es lo que está diciendo el profe, ¿está? Entonces, presten atención. Primero y principal vamos a repasar el concepto de consumo de oxígeno o el famoso VO2 max o consumo de oxígeno. Aparentemente este concepto se le atribuye al gran fisiólogo a principios del siglo pasado, Archibald Hill, ¿no? Que planteó el tema del consumo de oxígeno. ¿Y qué es el consumo de oxígeno? Básicamente, para que ustedes tengan una idea, el consumo de oxígeno no es otra cosa que el oxígeno que consume tu cuerpo desde el aire atmosférico y es aprovechado a nivel celular. ¿Y dónde? A nivel de la mitocondria. Sí, hay una organela que se llama mitocondria y ahí es donde se combustiona el oxígeno, ¿sí? Creando agua y dióxido de carbono. ¿Está? Entonces, el consumo de oxígeno es cuánta capacidad tiene tu organismo ante un ejercicio de aprovechar el oxígeno para combustionar y dar energía. Depende del consumo de oxígeno de factores centrales y factores periféricos. Factores centrales, ¿a qué nos vamos a referir? Al gasto cardíaco, y el gasto cardíaco no es otra cosa que el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca.
¿Y qué es el volumen sistólico, profe? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae para mandar sangre hacia el organismo y oxigenar. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que emite el corazón o eyecta el corazón en un minuto. Y eso depende del volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que eyecta por cada contracción y la cantidad de contracciones, que es la frecuencia cardíaca. Esos son los factores centrales y eso es entrenable, por supuesto que es entrenable, y por supuesto que todo el siglo, el pasado siglo, más de 60 años la fisiología se dedicó a estudiar esto y por supuesto hoy se sabe que son factores totalmente mejorables. Por ejemplo, cuando vos estás entrenado aeróbicamente, tu corazón se vuelve más eficiente. ¿Y por qué se vuelve más eficiente? Porque su pared, el miocardio, la pared del corazón, que es muscular, tiene más fuerza para contraerse. Por consiguiente, se contrae más y emite más sangre. Por consiguiente, oxigena más al organismo y cuando retorna la sangre, trae todas las sustancias de desecho vía venas. Y también eso hace que la frecuencia cardíaca disminuya, la famosa bradicardia, es decir, disminución del pulso en personas entrenadas. ¿Sí? Cuando una persona está desentrenada, por ejemplo, tiene 75 latidos minutos de reposo. Pero con el tiempo, cuando se entrena cardiovascularmente, cuando se mejora su eficiencia aeróbica, sus latidos de reposo disminuyen. ¿Y por qué disminuyen? Porque es una adaptación cardíaca. ¿Y en qué basa esa adaptación cardíaca? Es que el corazón necesita trabajar menos para oxigenar más. Oxigenas mejor con menos trabajo cardíaco. Esa es una adaptación central del entrenamiento cardiovascular. Pero también tenemos adaptaciones periféricas. Y estas adaptaciones periféricas tienen que ver con la cantidad de oxígeno que viene por la arteria y es capaz de aprovechar el músculo. Por eso el consumo de oxígeno, su fórmula es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que es el gasto calórico, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Y qué es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Es la cantidad de sangre que pasa por el capilar y es aprovechada por el músculo. Ahí en la imagen que ustedes tienen en su manual y está ahora en la pantalla, miren en ejercicio cómo la cantidad de moléculas de oxígeno, en este caso 15, que pasan por el músculo, se queda casi la mayoría. ¿Y eso por qué? Porque el músculo está demandando oxígeno. Entonces, al pasar la sangre arterial por el músculo, capta el oxígeno y lo utiliza. Cuando mejoras tu eficiencia aeróbica, mejora tu consumo de oxígeno, mejora la capacidad del músculo para obtener moléculas de oxígeno. Aprovecha más el oxígeno. Una persona desentrenada, de la cantidad de moléculas que llega, utiliza muy poco. De las 15 moléculas que vienen, solamente aprovecha 5, 6, 7. Una persona entrenada aprovecha casi las 15. Y esa es otra adaptación que tiene. Mejora la eficiencia cardíaca central y mejora a nivel muscular periféricamente la captación de oxígeno. ¿Y esto cómo lo van a ver? Esto es muy sencillo. Ustedes la parte periférica la van a ver en sus clientes. ¿Y cómo? Cuando venga un sedentario, fíjense, cuando usted le ponen un trabajo cardiovascular, aún le ponen una pequeña carga y aún le ponen 5, 6, 10 minutos de trabajo, es decir, muy poco, la persona se cansa a nivel muscular antes de nivel central. Y te dicen, profe, en realidad tengo aire, pero no me dan más las piernas, me quema. ¿Eso qué quiere decir? Que ese músculo, que esas piernas no tienen tejido muscular, hay una sarcopenia, una muerte de músculo, y por consiguiente no hay eficiencia metabólica, entonces el oxígeno que llega no es aprovechable. Obviamente hay que generar todas las adaptaciones, pero les va a pasar y mucho. Entonces, el consumo de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que puedas aprovechar, tanto mejorando factores centrales como periféricos, se manifiesta a partir de los 5 a 12 minutos. De ahí los test
para medir indirectamente o directamente el consumo de oxígeno son test que llegan a durar hasta 12 minutos o inclusive más. Hay curvas que van denunciando en la fisiología, para que ustedes entiendan, hay curvas fisiológicas tales como la curva del consumo de oxígeno, es decir, ante un test incremental va incrementando el consumo de oxígeno por parte del sujeto. También vas produciendo más, por supuesto, dióxido de carbono a medida que la intensidad va incrementando, la frecuencia cardíaca aumenta, el umbral anaeróbico también se va y los niveles de lactato. ¿Qué es el lactato? El lactato es un intermediario metabólico del segundo sistema energético, que ya lo vamos a ver, que es la glucólisis. Glucosa, piruvato forma lactato si la intensidad es muy elevada. Entonces, fíjense en aquí estas curvas que propone el doctor Argemi, ustedes pueden ver cómo el consumo de oxígeno, que ustedes lo están viendo aquí en azul, va incrementando hasta un punto donde llega a una meseta. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tengo que detener la intensidad? No, quiere decir que hasta esa intensidad incrementa el consumo de oxígeno y luego llega a un plato. Luego puedo seguir incrementando la intensidad o la velocidad, pero ya va a depender de otros factores, como por ejemplo la acumulación mayor de ácido láctico. Ustedes están viendo ahí la parte del ácido láctico en rojo, cómo va creciendo, y ahí en una línea que se llama umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico no es otra cosa que el punto donde la acumulación de lactato empieza a incrementar en el organismo. Vos empiezas corriendo despacio y cada vez empiezas a correr más rápido, más rápido, más rápido. Llega un punto, a una intensidad, donde la cantidad de lactato incrementa, incrementando también la producción de dióxido de carbono. Porque cuando te das en cuenta que una persona está en anaerobiosis, cuando está hiperventilando. Hiperventilar, más que ingresar oxígeno, es liberar dióxido de carbono, porque el óxido de carbono mantiene es una especie de tamponamiento o de sistema buffer en el cuerpo que mantiene la acidez en equilibrio. O intenta mantener el equilibrio, por eso la persona entra en hiperventilación porque está en anaerobiosis. Entonces, la curva quiere decir que por debajo, ¿sí?, es decir, de esta línea hacia allá, estamos en una especie de umbral aeróbico, todavía un estado estable de producción-remoción de lactato. Antiguamente, para las personas que entrenan cardio continuo, por ejemplo, las personas que van a hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón o la maratón, entrenar de este lado genera adaptaciones cardiovasculares, no genera altos niveles de lactato y podés entrenar mucho volumen. El famoso continuo estable en zona de quema grasa se encuentra en el umbral aeróbico. No llegas a altos consumos de oxígeno, pero tampoco llegas a alta producción de lactato. Este es un 3 incremental donde va incrementando la intensidad cada plato de minuto o de 2 o 3 minutos, entonces hay un disparo de los niveles de lactato. Y la frecuencia cardíaca, fíjense ustedes cómo va incrementando también de manera lineal hasta que llega un punto donde se estanca la frecuencia cardíaca máxima, que por lo general se da antes de llegar al consumo de oxígeno máximo. Y ustedes van a ver esta línea, acá blanquita, de consumo, el azul, donde hace el plato la línea, y esa línea, ese primer punto donde se estabiliza, es lo que se conoce como velocidad aeróbica máxima, que es lo mismo que el consumo de oxígeno máximo. Nada más que es traducido a velocidad. Cuando vos tenés acá en la abscisa kilómetros hora o velocidad, es la velocidad a la cual llegas a tu consumo de oxígeno. Ahora bien, este consumo de oxígeno que tanto se habla en la fisiología tiene ciertas limitantes. Entre ellas está, un 70% está condicionado genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una fuerte condición genética del consumo de oxígeno. Y esto no quiere decir que cuánto se puede mejorar. Se puede mejorar entre un 20 o un 30%. Hay otras variables que mejoran. Por eso el consumo de oxígeno pasó a ser un dato importante, pero no el único. ¿Por qué? Porque encontraron récords en atletismo, personas que tenían récord sin tener un alto consumo de oxígeno. Antes se creía que mientras más alto sea tu consumo de oxígeno, el éxito estaba, digamos, por decirlo así, ibas a tener éxito. Bueno,
Podés tener menos consumo de oxígeno, pero más umbral anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que puedes mantener una velocidad alta con altos niveles de lactato. Entonces hay personas que tienen bajos niveles de alto consumo de oxígeno, pero tienen altos niveles de umbral anaeróbico. ¿Está? Por eso hoy en día se utilizan, y como vamos a ver más adelante, otros parámetros para medir la intensidad a nivel cardiovascular. Además de otra limitante, que el consumo de oxígeno como tal, de manera directa, para que te dé real cuánto consumo de oxígeno vos medís, lo tenés que hacer de manera directa con máscara. ¿Sí? En el laboratorio, de manera directa, con una máscara de intercambio de gases. Todos los test que vos hagas en el campo son indirectos, te estiman vía matemáticamente el consumo de oxígeno. ¿Sí? Es un dato para tener en cuenta, pero fíjense que no te sirve para distribuir cargas. O hay otros datos que te sirven más para poder planificar los entrenamientos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá del consumo de oxígeno? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, la cantidad de oxígeno que necesitas, ¿sí? O aprovechable por parte del nivel muscular, que depende de factores centrales y factores periféricos, y que este consumo es incremental según la intensidad. Si vos te mantienes en un cardio continuo a baja intensidad, vas a consumir poco, vas a tener un poco porcentaje de consumo de oxígeno. Si vos querés mejorar tu consumo de oxígeno, tienes que entrenar dentro de las curvas que se mostraban arriba para mejorar el consumo de oxígeno, que es lo que se hace en la parte de atletismo, en los deportes. Bien, si no media pregunta alguna, voy a continuar con el control de cargas, ¿está? Bien. Control de cargas. Es importante saber, ahora que hemos visto el consumo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima. ¿Qué es la velocidad aeróbica máxima? Es la primer velocidad a la cual se estima o aparece el consumo de oxígeno. ¿Está? Ustedes tienen ahí una gráfica donde nos muestra el consumo de oxígeno y la velocidad. A medida que va incrementando el consumo de oxígeno, a medida que incrementa la intensidad, la velocidad, hasta que llega a un punto, dijimos que genera un plato, un estadio, ¿no? La primera velocidad que se encuentra es la velocidad de VAM, que se conoce, o velocidad aeróbica máxima. Hoy en día es más utilizada la VAM que el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque te permite controlar cargas de entrenamiento. Si vos sabes a cuánta velocidad se mueve el sujeto a su máximo consumo de oxígeno, podés porcentualizar el porcentaje de consumo de oxígeno a través de la VAM. Si el 100% es 16 km por hora, 90% serán 15, 14, 13, 12, 10, y vos ya podés estimar a qué velocidad se debe mover la persona según la intensidad del consumo de oxígeno. ¿Y qué test puedo utilizar yo para estimar la VAM? Hay varios test. Por ejemplo, test continuo de carrera, puedes utilizar el de 1200 o 1600 metros. Es decir, tomás 1200 metros y en base a eso la velocidad promedio de la cantidad de tiempo que tarde la persona te va a dar la velocidad aeróbica máxima, entre 1200 y 1600 metros. Se puede tomar el de 1000 metros, un test muy común, tomar 1000 metros, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Sobreestima la VAM, te da una velocidad muy alta, tenés que restarle un 15% a esa velocidad. Pero entre 1200 y 1600 prácticamente puedes obtener la VAM. También el test de los 5 minutos, es decir, correr la mayor cantidad de metros que puedas en 5 minutos. Y de ahí estimar la velocidad aeróbica máxima. O puedes hacer un test incremental en caminadora. Vos partís de 8 kilómetros por hora y vas subiendo o medio o 1 kilómetro cada minuto o cada 3 minutos de manera de escalera hasta que la persona se agote, hasta el agotamiento, ¿no? Aproximadamente a la velocidad que termina corriendo el agotamiento de la persona, esa estaría más o menos cerca de con su velocidad aeróbica máxima, su VAM, ¿no? Estos tipos de test, mañana en la parte práctica que tenemos, lo vamos a realizar, ¿sí? Ustedes tienen un anexo
después de pequeñas hojitas anexas, son todas partes prácticas, donde vamos a tomar estos test, los que podamos, los que nos van a servir dentro de un gimnasio, y cómo estimar la VAM y cómo sacar el trabajo. También el Kuznavet o Leger, el que no lo conoce, es un test también de audio, igual que el yo-yo de recuperación intermitente, son test de audio donde son test acíclicos. ¿Qué quiere decir? Que tenés cambio de patrón de movimiento. Se colocan dos conos a 20 metros y la persona, según los pip que vaya dando el audio, va a ir corriendo a la velocidad. El Kuznavet entra en una fórmula, y de los yo-yo, el de recuperación intermitente es uno de los más usados, porque la recuperación intermitente, corres 40 metros y luego descansas 10 segundos. Corre 40 metros, descansas 10 segundos. La intensidad va incrementando y a la velocidad que termine corriendo en la fatiga ya no pueda continuar el sujeto, prácticamente es la velocidad VAM, ¿sí? O en una bici fija, en una bicicleta fija, tú puedes tomar la velocidad de pedaleo durante los 30 minutos que haga un ciclo, le pedís que haga 30 minutos, la mayor distancia posible, y a la velocidad media que utilizó el sujeto le vas a sumar un 15 o un 20% más, y más o menos vas a estimar la VAM. ¿Sí? Así que son distintas maneras de sacar la VAM o estimar la velocidad aeróbica máxima. Bien, preguntas sobre el control de carga. Posiblemente ahora tengan, porque todavía no hemos hecho, digamos, la parte práctica. Cuando hagan la parte práctica, ahí van a elucidar de cómo tomar el test, ¿sí? Pero lo importante de este bloquecito era que ustedes sepan que existen maneras o diferentes test de tomar, o por cantidad de metros, o por tiempo, o incremental en la bici, o incremental, continuo en una bici, o incremental en una caminadora, y ustedes pueden estimar la VAM. Teniendo la velocidad aeróbica máxima, ustedes tienen la capacidad de poder discriminar las cargas de trabajo aeróbicas de su cliente, y vamos a ver que es muy importante para los trabajos HIIT intermitentes la VAM. Muy bien. Si no hay preguntas, por el momento vamos a continuar al siguiente tema, que es la utilización de la frecuencia cardíaca para entrenar. Otro concepto básico que queremos que sepan, porque después se le va a pedir que tomen frecuencia cardíaca, o vamos a hablar de porcentaje de frecuencia cardíaca, y necesito que entiendan esto para los que no. La frecuencia cardíaca máxima, lo ideal sería obtenerla a través de un test evaluado. Cualquier de los test que vimos recién, si vos tomás, por ejemplo, 1200 metros a la mayor velocidad, a la frecuencia cardíaca que termine el sujeto, básicamente la vas a tomar con su frecuencia cardíaca máxima de trabajo. Están las fórmulas, las viejitas fórmulas de 220 menos la edad para estimar la máxima de la persona y de ahí porcentualizar. ¿Cuál es el problema de ello? El problema de ello es que da un error entre 6 y 11 latidos aproximadamente. Entonces vos podés estar o sobreentrenando o subentrenando a una persona. Imagínate si le errás 11 para abajo, lo estás subentrenando. Y si errás 11 para arriba, lo estás sobreentrenando. Entonces, lo ideal es tomar la persona, y además, fíjense, dos personas que tienen la misma edad, teóricamente, según la fórmula 220 menos la edad, tendrían la misma frecuencia cardíaca máxima. Pero las cargas, si vos porcentualizás, si vos tenés, supongamos, 180 le da a dos personas que tienen la misma edad, le da 180 latidos la máxima, y vos porcentualizás 70, 60% de cada uno, la condición física de que cada uno es totalmente diferente. Para lo que está haciendo para uno posiblemente le sirva, pero para el otro no. Entonces es un dato muy, digamos, tiene muy poco sentido en la parte práctica. Por eso lo ideal es tomar un test, y en el test, además de obtener la VAM, también obtenés tu frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento. ¿Está? Y ahí la puedes utilizar, una de las fórmulas más utilizadas es la fórmula de Karbonen, y esta fórmula nos interesa porque utiliza la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca de reserva? No es nada más y nada menos que la resta de la frecuencia cardíaca máxima que obtenés en el test, menos la de reposo de la persona. ¿Y cuál es la de reposo de la persona? Y la primera, o la frecuencia cardíaca apenas se despierte.
¿sí? Entonces al cliente le decís que se tome la frecuencia cardíaca apenas se levante y esa la vas a tomar como reposo. Si nunca se acuerda y siempre se olvida, cuando llegue al club la dejas recostada 2 o 3 minutos que descanse y luego le tomas la frecuencia cardíaca para tener un reposo. Y en base a eso vos podés entrar a la fórmula sacando frecuencias de entrenamiento que pueden ir desde 50, 60, 70, 80, 90 e inclusive 100. Entonces, la frecuencia cardíaca de la fórmula de Karvonen que trae es muy simple. Es la frecuencia cardíaca de reserva por el decimal del porcentaje que vos quieras entrenar. Por ejemplo, si quiero entrenar al 60% o quiero entrenar a esta persona al 60% de su frecuencia cardíaca, ¿sí? Voy a poner 0,6. Si yo lo quiero entrenar al 70%, 0,7. Quiero entrenar al 80%, 0,8, ¿no? Y a esa multiplicación de la frecuencia de reserva por el decimal de la intensidad que quieras entrenar, se la tenés que sumar al de reposo. ¿Está? Acá tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes lo comprendan. Por ejemplo, una persona que trabaja una frecuencia de entrenamiento al 70%. Yo quiero entrenar al 70% esta persona. Le quiero poner 25 minutos de cardio continuo al 70%. Este sujeto tiene una máxima de 180 latidos minuto y tiene una de reposo de 70 latidos minuto. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Frecuencia cardíaca de entrenamiento al 70% va a ser igual a ¿qué? A una frecuencia de reserva que me da 110. ¿Y por qué me da 110? Porque resté la máxima de 180 menos la mínima, menos la de reposo, que es 70. Entonces me da 110. Eso lo voy a multiplicar por la intensidad que quiero trabajar, que es el 70% le va al decimal, 0,7. Y a eso le voy a sumar nuevamente la de reposo, que son 70 latidos, y me da 147 latidos minutos al 70% que yo tengo que trabajar de la persona. ¿Está? Entonces, lo clave para utilizar la fórmula de Karvonen, para poder sacar los porcentajes, es, primero, tenés que sacar la de reserva, que es la máxima menos la de reposo. Y luego multiplicar por el decimal de la intensidad que quieres trabajar. 60, 70, 80, 0,6, 0,7, 0,8. Y a ese resultado sumarle nuevamente la de reposo. Y ahí te va a dar la frecuencia cardíaca, en este caso 147 latidos de su máxima de 180, es la que tiene que utilizar este sujeto para entrenar a su 70%. ¿Qué tal? Yo soy Celia y estoy muy contenta aquí en FHI, tratando de aprender más, aunque ya tengo varios años, siempre hay cosas nuevas que aprender y tratar de poner en práctica y seguir siempre bien actualizada. Los invito a todos a venir, están muy bien, muy completos, mucha información y pues muy recomendable. Sí, yo soy maestra de fitness y doy pilates, te va a servir para todo, desde muchos ejercicios de flexibilidad. Ahorita estamos en el curso de corrección de ejercicios, entonces son buenísimos para toda clase que des. En mi caso, para todo me va a servir, para los ejercicios funcionales, para pilates, para step, todo trae mucha información muy buena y muy completa. Recomendable 100%.